Y lo comentábamos recién a propósito de un titular, según un estudio sobre la deserción escolar en Chile realizado por la Universidad Diego Portales y que se publicó en agosto del año pasado, alrededor de 50.000 niños y jóvenes, abandonan cada año la escuela sin completar sus estudios. La mayoría de ellos pertenece a grupos de menores ingresos. Y hoy, no contar con enseñanza media, que de hecho es obligatoria, se ha convertido en uno de los factores determinantes de inequidad. Bueno, de hecho es posible revertir estas cifras, se lo queremos preguntar principalmente a quien se encuentra junto a nosotros para hablar sobre este tema, el director ejecutivo de Crece Chile, Sebastián Videla, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buen día, Sebastián. Muy buenos días, Germán. Lo veíamos recién en uno de los diarios de circulación gratuita, una cifra que es como golpeadora. 5,2 millones de adultos en Chile no han terminado su colegio. Sí, exactamente. Bueno, nosotros ayer estuvimos realizando un lanzamiento respecto a esta cifra, porque nosotros llevamos como Crece Chile trabajando prácticamente 8 años en nivelación de estudio, que es un tema quizá un poquito olvidado, lo que significa la educación de adultos, que personas que por alguna razón hace mucho tiempo tuvieron que dejar el colegio vuelvan a retomarlo. Y la verdad es que adentrándonos en las cifras nos dimos cuenta que son 5.295.000 personas en Chile. Eso equivale prácticamente al 45% de la población adulta de Chile. Y la verdad es que es una cifra tremendamente relevante de la cual tenemos que hacernos cargo. Un poquito el llamado ayer fue ese, porque lo que pasa es que hay un desconocimiento respecto de la cifra, la gente no la conoce y por lo tanto no se involucra y no sabe realmente lo que significa. Y nuestro llamado de alguna manera es a tomar conciencia de que la educación de adultos de alguna manera es una herramienta que acompaña la educación en todos los niveles, en nivel preescolar, escolar, incluso en nivel superior. Ahora, Sebastián, esta cifra que es enorme, y lo decía el jefe a través del oído, decía, claro, es casi como que todo Santiago no hubiera terminado la educación. Las personas finalmente se quedan en esa condición porque no conocen alternativas que les permitan seguir, porque se avergüenzan de reconocerlo, todas las anteriores. ¿Cuál es el diagnóstico que haces tú? Mira, respecto de lo segundo que tú dices, de que la gente se avergüence, ese es un tema que es muy importante y probablemente quizás la cifra sea mayor, porque mucha gente incluso cuando le preguntan, hay gente que prefiere decir que terminó el colegio a decir que no lo ha terminado. Y ese es un tema muy importante porque muchos de nuestros alumnos, nuestra experiencia, nos dice de que hay gente que se motiva a estudiar, pero finalmente volver a enfrentarse a una sala de clase, volver a quizás sentirse perjudicado porque no sabe o no cree que puede aprender fácilmente las materias, eso obviamente le genera un grado de incertidumbre que prefiere al final no meterse a estudiar y quedarse como está, y quedarse en la condición que está. Y el llamado que de alguna manera nosotros estamos haciendo es que la gente realmente se motive. Ayer nosotros contábamos la experiencia de un grupo de alumnos de nosotros, que es el lanzamiento de esta campaña que se llama la gira de estudio del tercero B, que eran 20 alumnos de Crece Chile. Adultos, desde luego. Adultos, sí, de 18 años hacia arriba, que durante 20 días se fueron de gira de estudio por el norte de Chile. Y con una misión muy clara, con una misión de demostrar que terminar el colegio puede ser también una etapa alegre. Nosotros nos hemos dado cuenta que probablemente la mayor pérdida que tienen nuestros alumnos no significa quizás no tener el cuarto medio o el cartón de cuarto medio, sino también hay algo emocional que ellos se perdieron, que quizás se traduce en las amistades que uno puede tener en el colegio, quizás se traduce en algún consejo de algún profesor y en todas las instancias que se viven dentro del colegio. Y la verdad es que lo que la gente de alguna manera está buscando también hoy día cuando vuelve a estudiar es recuperar esa etapa más emocional. Y de verdad lo que nosotros queremos motivar es que volver a estudiar puede ser también una etapa alegre y de profunda realización. Ahora, esto en el contexto internacional, ¿cómo estamos en Chile? Por lo menos, veía un estudio, por ejemplo, que sacó la UNESCO el año 2012, estaba leyendo algunas partes, decía que solo 4 países presentan una conclusión del primer ciclo de educación secundaria equitativa con relación al género en el grupo más joven. Bahamas, Barbados, Chile, Ecuador. Y hay unos porcentajes de sobre el 45% en Latinoamérica de personas que tampoco terminan justamente la escolaridad, que está más o menos dentro del rango de lo que estamos hablando nosotros. O sea, estamos inmersos en una región que, al parecer, en porcentaje así lo refleja. ¿Cómo se puede revertir eso cuando estamos pensando que de aquí al 2020, 2025 queremos ser un país desarrollado y bajar esos índices en un contexto social latinoamericano que al parecer es la realidad? Sí, es muy importante. Eso tiene que ver quizás también con el mismo contexto que tenemos en Chile. O sea, el tema de la educación ha pasado a ser un tema relevante quizás en los últimos años. Antiguamente los colegios, quizás sobre todo en zonas rurales, llegaban hasta sexto básico. En el fondo la gente llegaba hasta sexto básico y después tenía que partir muy lejos de sus casas para poder llegar en el fondo a estudiar de octavo básico hacia arriba. Y en el contexto quizás latinoamericano nosotros estamos bien, salvo
hay algunas excepciones. Por ejemplo, Argentina es un país que sus niveles de escolaridad son mucho más altos. De una población cerca de 40 millones de personas, solamente 4 millones no han terminado el colegio. Entonces, obviamente los niveles de escolaridad ahí son mucho mayores. Pero quizás en el contexto quizás latinoamericano nosotros podríamos decir que estamos bien. Pero nosotros claramente nos queremos comparar probablemente con los países más desarrollados. Nosotros ayer hicimos una propuesta súper concreta en este sentido y que dijimos nosotros tenemos que estar de aquí al 2020 con índices de países desarrollados. La OECD, en los países más desarrollados de la OECD, de los 25 a los 65 años, el 80% de la población tiene su escolaridad completa. Lo que nosotros ayer propusimos es que nosotros en 2020 podamos llegar a estos índices, pasar del 55% de las personas que no han terminado el colegio mayores de 18 años a un 80% de la población. Eso significa prácticamente pasar de 5.200.000 personas a prácticamente 2.300.000 personas. Y eso en concreto también significa aumentar nuestra cobertura. Hoy día nosotros llegamos a nivel nacional entre 150 y 200.000 personas que nivelan estudios. Y lo que nosotros de alguna manera pretendemos es llegar a casi 600.000 personas para poder llegar a esos índices de países desarrollados. ¿Y por qué es tan importante? Yo lo que también vuelvo a recalcar, lo veíamos recién quizás la manifestación y las tomas en los colegios, que es un punto hoy en día donde está centrada la educación, pero se nos olvida a nosotros que prácticamente el 60% de lo que aprenden los niños lo aprenden en su hogar. Lo aprenden en su casa y probablemente uno de los factores más determinantes es la escolaridad de los padres. Por lo tanto, cuando nosotros nos preocupamos exclusivamente de los colegios, de la infraestructura, de los profesores, cosas que es muy importante, pero nos olvidamos también del aporte que hacen las familias, nos estamos olvidando de una parte importantísima de la educación. Y en ese sentido, el modelo que nosotros también como Crece Chile proponemos es un modelo donde nosotros invitamos a la gente cercana a sus casas para que vaya a nivelar estudio, para que prepare los exámenes libres y finalmente pueda realizarse y cumplir este sueño de terminar su escolaridad. Queremos agradecerte, Sebastián Videla. La idea es que la gente no tenga vergüenza, que se anime a terminar los estudios, porque no solamente van a terminar los estudios, sino que además lo pueden pasar bien, incluso ayudar a los niños en sus estudios, puras sinergias positivas. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Que esté bien. Bueno, buenos días.